de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan para hablar sobre lo que está en la tapa de todos los diarios, sobre algo que hasta hace un tiempo parecía que no iba a suceder, o no sé, y sucedió, y es lo que está pasando, la situación en Afganistán, que de hecho es bastante compleja, ¿no? Sergio, buen día. Nicolás Gómez y Sergio Cáceres los saludan. ¿Cómo está? A ver, ¿nos escucha, Sergio? Sí, ¿me escuchan Ahí está, ustedes? ahora sí lo escuchamos bien. Bien, Bueno, bien. poníamos un poquito en contexto esta situación que nos ha llegado ahora, hasta ahora, en imágenes desesperantes de la gente queriendo justamente huir, pero que bueno, es un tema muy complejo. Sí, indudablemente, claramente esta es una reminiscencia de lo que fue otrora la Guerra Fría, claramente, porque veo yo, advierto en la data mediática, la información instantánea nos remite solamente a lo sucedido en estas semanas, pero esto es un conflicto que ya lleva 40 años en la región, que comienza por tomar un punto de partida, comienza mucho más atrás, pero por tomar un punto de partida comienza hacia fines de los años 70, principios de los 80. Pensemos en un contexto de Guerra Fría, por eso es que lo menciono, Claro. cuando la Unión Soviética realiza un inestimable apoyo a un gobierno afgano comunista de orientación atea, y creo que este es el punto fundamental, porque este rasgo distintivo es lo que va a generar en toda la comunidad, en toda la población afgana, que es fuertemente religiosa, va a generar una acérrima oposición que va a estar caracterizada, y acá viene un eje central, acá viene el punto, va a estar caracterizada en su composición por tayikos, pastunes, mujahidines, y de esta rama de la oposición es de donde va a salir de este seno los famosos talibán. Sí, Claro. talibán en idioma pastún significa estudiante, son aquellos jóvenes que estudiaban en las madrasas, que son los centros de educación superior de Pakistán, que venidos de allí generan una fuerte oposición y un rechazo a esta característica, ¿sí? Y a esta característica de esta orientación que tenía aquel gobierno en aquel entonces, motivo por el cual va a generar un fuerte desgaste, y con un apoyo externo fundamentalmente de Estados Unidos, apoyo logístico, económico, militar, que se van a ir fortaleciendo en el tiempo, y bueno, hacia fines de los años 90 se van a retirar los soviéticos de aquel lugar y van a generar este caldo de cultivo fuerte, y comienzan a entrar en escena ya a inicios de los 90 este movimiento que es el movimiento talibán, ¿sí? Cuyos militantes Claro. promueven una línea más dura del Islam, en el que particularmente las mujeres no tienen derecho a la educación ni a ni ningún acceso considerado desde la mirada y desde el punto de vista occidental, como lo entendemos y lo vemos nosotros desde acá. Esto es muy grave, es una situación que se está hoy está en boga, pero es algo que venimos, bueno, nosotros lo venimos estudiando desde hace muchísimo tiempo a esto, porque fíjate que solamente son 3 países en el mundo quienes van a reconocer este régimen, el régimen talibán, que es el régimen que ingresa fundamentalmente y del que toma y se hace cargo del poder a mediados de los 90, y que se lo acusa de ser quien abrigue, quien da cobijo a quienes fueron los responsables, estoy tratando de comprimir al máximo, pero quienes fueron los Sí. responsables de los atentados de las Torres Gemelas en 2001. Claro, Sí, esta hay necesidad, una influencia sí, directa, un pensamiento, una relación de los talibanes con el terrorismo. ¿Hay que pensarlo así? sí, sí, porque bueno, precisamente es a ellos a quienes se los acusa de abrigar, de proteger al movimiento terrorista, sí, Al Qaeda, que significa la base, que era Ujú. sí un movimiento de carácter, es un movimiento terrorista reconocido como tal en todo el mundo, en gran parte de los países del mundo, y que sí tiene una característica más universalista, más expansionista, y de generar y de reclutar adeptos en todo el mundo, mientras que fíjate que ahí tenés una característica concreta, mientras que los talibán no son un movimiento universalista, no tienen una vocación expansionista, ellos lo único que quieren es recuperar el poder en su país.
Ah. Eso es una cuestión que hay que tenerlo claro. Yo recién mencionaba que hay solamente 3 países en el mundo quienes van a reconocer el autodenominado Emirato Islámico de Afganistán, que son Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Fueron los 3 únicos países que reconocieron el régimen talibán como tal, ¿sí? Pero bueno, y el objetivo central de Estados Unidos en este todo escenario tan complejo, es luchar contra Al Qaeda para que no signifique una amenaza contra su país, ¿sí? Pero aquí, bueno, se han demostrado claras fallas que han venido a complejizar y hacer más dramática esta situación. Fundamentalmente, como sucede con nuestra arrogancia occidental, es pretender o no entender que es una cultura con una idiosincrasia absolutamente distinta a la idiosincrasia de los valores occidentales. Es imposible llegar a implantar un sistema democrático, liberal, con los valores occidentales, porque, a ver, este es un territorio. ¿Y cuál es la importancia y el interés de Estados Unidos acá? Primero es la zona, la región estratégica del mundo, por allí atravesaba la ruta de la seda, las riquezas naturales que tiene, en gas, en petróleo, no explotadas porque no hay un desarrollo en una economía diversificada para esto, no explotadas al respecto, pero esto es fundamental. Y el hecho de no entender tampoco la particularidad de multietnias que hay allí, ha implantado tanto, lo único que logró implantar Estados Unidos allí fue el sistema de corrupción occidental, ¿sí? Y eso no se ha podido erradicar lamentablemente. Y hay otro elemento fundamental, que es que no se ha podido erradicar tampoco el cultivo del opio. Más del 90% de la heroína que se produce en el mundo proviene de acá. Y eso está muy ligado a los talibanes, ¿no? Digo, a cómo se han financiado. ¿Sí? Es una principal fuente de ingreso que le significa a los talibanes este tipo de situación. Pero como lo es la del opio. Pero fíjate que se han retirado y han dejado pertrechos militares, que cuando hablamos de pertrechos militares no son simplemente un par de pistolas o de armamento liviano, no, han dejado vehículos motorizados, y vos adviertes las máquinas y uno un poco agudiza la vista, no son solamente AK-47, fusiles AK-47, hay fusiles norteamericanos, entraron en estos vehículos, no sé de la técnica militar, Unimog, o estos vehículos de traslado y de transporte, helicópteros de traslado y de transporte de tropas, en definitiva, los han dejado más equipados ahora que cuando llegaron, con el consecuente gasto y erogación sideral que ha significado. Esto ha significado más de 2 billones de dólares, ¿sí? Un billón es un millón de millones. Es decir, no nos alcanza nuestra lógica, nuestra economía tan doméstica para entender lo que ha sido esto, y los han dejado sumamente equipados, con el consecuente también incremento y suma de víctimas que ha generado esto. Pero bueno, yo pensaba también, si las tropas estadounidenses, la mayor potencia del mundo, tecnológica, militar, económica, no han podido prevalecer en uno de los países más pobres y atrasados del mundo, y bueno, la épica hollywoodense y la prensa afín a nivel mundial creo que no van a poder hacer milagros al respecto, porque sí, esto es una situación verdaderamente ahora que se torna catastrófica, y fundamentalmente también para toda la población y para las mujeres en particular. Seguro. Sergio, ¿cómo se puede explicar las imágenes que hoy se ven de esos ciudadanos que invaden los aeropuertos, que buscan una salida? Que, bueno, lo has estado explicando recién, que hay un contexto, que hay un pasado que, bueno, evidentemente causa mucho temor en miles de ciudadanos de ese país, ¿no? Claro, porque el recuerdo que tiene la ciudadanía es aquel recuerdo
de antes del 2001, en donde los talibanes más radicalizados aplicaron la Sharia a rajatabla. ¿Qué es la Sharia? Que muchos la mencionan y tampoco yo advierto en colegas y demás que no se esmeran en explicar esto. La Sharia es el sistema legal, es el sistema de normas y de conductas de cómo se debe proceder dentro de las enseñanzas del Corán. Bien. La Sharia es el sistema de normas que establece lo que es bueno, lo que es malo, lo que es procedente, lo que es moral y lo que no. ¿Sí? Bien, en ese sentido radicalizan, y es un sistema de interpretación del Corán. Claro. ¿Sí? El Corán son las escrituras sagradas del Islam. Claro. ¿Sí? Y no debemos confundir y perder de vista esto. El Islam es una religión que como tal lo que brega y lo que pregona es lo que bregan las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el cristianismo, el judaísmo y en este caso el Islam, que no es ni más ni menos que el entendimiento entre los hombres, la paz, y es un contenido argumental basado fundamentalmente en el amor y en la comprensión y en la convivencia de los pueblos. ¿Sí? No es el terrorismo y es una deformación intentar forzar y llevar esto a ese terreno. Este movimiento brega por la aplicación a rajatabla de su propio sistema de normas y conductas que, como decimos, es la Sharia. ¿Sí? Esta aplicación radicalizada, bueno, en aquel entonces cuando se aplicó, es lo que está presente, aquella dureza con la que se aplicó es lo que está presente hoy en toda la comunidad. Y el temor que se tiene es, bueno, que ante la liberación de presos políticos, de la vieja postura de ese movimiento, bueno, se pretenda ahora y se venga con un ánimo revanchista. Claro, claro. Y ese es un temor que tiene toda esa comunidad y es el miedo que impera ahora en toda la sociedad. Aunque fíjense, yo reflexiono al respecto y pienso que esta situación, los talibán, que se expresa así en plural, no existe los talibanes, se expresa los talibán lo que van a hacer es utilizar ese temor y ese miedo como un capital político a su favor. Bien. ¿Sí? Aunque parezca, creo yo, algo irracional, pero es su capital con el que van a comenzar ahora a negociar, fundamentalmente ya que se retira Estados Unidos, con otros dos actores que van a entrar en juego ahora más, que va a ser Rusia y China. Muy bien, estamos hablando con Sergio Guzmán, politólogo, integrante del área de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, y quiero preguntarle a Sergio por el rol de los Estados Unidos. ¿Es un fracaso o no para Estados Unidos esto? Sí, desde luego que es un fracaso, no solo en términos económicos, que como decíamos recién son descomunales, sino también es un fracaso en vidas. Vos calculás que el ejército de Estados Unidos a lo largo de estos años ha perdido alrededor de 2.500 hombres. Pero, y no ha podido derrotar a los talibán. No han podido derrotar a un movimiento que es militarmente para nada dotado, ¿sí? No es un ejército profesional, es un ejército, aún siendo un ejército poco profesional. Vos imaginate que a esa gente se le ha dejado armamento de alta tecnología, se le ha dejado movilidades, helicópteros, transporte aéreo y todo tipo de logística que les viene al dedillo a ellos. No solo me refería a que en términos de vidas, entre las bajas del ejército, los contratistas, los trabajadores humanitarios, los periodistas, más de 70 periodistas han fallecido en estos años producto de la intervención norteamericana, sino también a esto suma más de 70.000 muertos, ¿sí? Esto suma, como te digo, más de 70.000 muertos, pero a esto hay que sumarle los trabajadores de las organizaciones internacionales, como las ONG, las organizaciones de derechos humanos, los trabajadores de la ONU que han tenido ahí, que bueno, ahora dejan todo esto a su merced, y que es percibido también, como un poco mencionabas vos, por parte de esta comunidad como una traición de la comunidad internacional. Es un fracaso, desde luego, de Estados Unidos, y este es
estoy siendo sarcástico, es otro regalito que Estados Unidos nos deja al mundo, un cúmulo, un polvorín de odio, de resentimiento y de más violencia que se va indudablemente a generar allí. Es una pena, lamentablemente. Sergio, te agradecemos por el contacto, bueno, esperando justamente que, bueno, ver qué va a suceder ahí y también en esta jornada especial, ¿no? Una pequeña mención seguramente a lo que es el paso a la inmortalidad, un día como hoy, del general José de San Martín y lo importante que ha sido y es todavía para nuestra historia y los de distintos pueblos latinoamericanos. Claro que sí, el gran padre de la patria y el libertador, indudablemente, y aquí tenemos algo más, con un ánimo en todo su proceder, en su vida, libertador, emancipador y no colonizador y no intervencionista. Seguro. Y se permite una reflexión final al respecto. No es un dato menor. Sergio, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo a todos, que estén bien. Gracias. Hasta la próxima. En contacto con nosotros, Sergio Guzmán, politólogo, docente e integrante del área de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales